Muchas gracias, señora presidenta. Me voy a referir a los dos componentes que están presentes hoy en el debate en este cuerpo. En principio, el jurídico y, por supuesto, que también el político. Ambos importantes y trascendentes para la vida de los Estados. Como el caso que nos involucra es concreto, me voy a referir al mismo en forma precisa, siempre con la verdad, es decir, con la correlación de la coincidencia de cada afirmación con los hechos o con los datos de la realidad. Vamos a los hechos. El 17 de octubre de 2017, el Tribunal de Honor empieza el trabajo sobre el llamado segundo vuelo. El 10 de abril del 2018, Gavazo hace sus declaraciones sobre la muerte de Gomensoro. La supuesta gran novedad, hasta ese momento desconocida por el común de la gente, era la poco creíble versión de que Gavazo, por sí mismo y sin ayuda, había cargado y llevado el cuerpo sin vida de Gomensoro, posteriormente, sin ayuda, lo había subido a un bote y tirado en el Río Negro. El cuerpo había aparecido en 1973, pero recién se logró identificar en el año 2001. Ya hacía años que se sabía sobre su muerte y la justicia incluso había dictado sentencia. Además de la Comisión para la Paz en el 2002, ya se tenía información de que se estaba involucrado en su muerte. El Tribunal de Honor se lo comunica verbalmente, confirma al comandante en jefe, general Manini, ordena suspender las actuaciones, lo que es confirmado por el presidente del Tribunal de Honor, el general Fajardo. El general se lo comunica verbalmente al ministro Menéndez en una reunión en la Escuela Naval, se le ordena continuar con las actuaciones, entonces Manini le transmite la directiva al presidente del Tribunal de Honor. El 8 de mayo, luego de semanas de la suspensión de las reuniones, se reinician las actuaciones. La pregunta es, ¿por qué razón se detuvieron todas las actuaciones durante semanas? El 18 de mayo del 2018, el general Manini, en el Día del Ejército, con la presencia del presidente de la República, hizo una serie de apreciaciones sobre la situación del Ejército que molestaron a integrantes del Poder Ejecutivo. En ese discurso defiende y habla sobre los bajos salarios de los soldados, una realidad innegable, pero que no entraba en el relato oficial y provocó gran malestar en el oficialismo. El liderazgo del general Manini Ríos a las claras ya había trascendido el Ejército. Su carisma, su sentido del honor, su hombría de bien, su defensa a sus más humildes subordinados, su autoridad, su honestidad moral e intelectual ya se habían divulgado y daba que hablar en buena parte de la sociedad. El 15 de junio, ante nuevas declaraciones de Gavazo, nuevamente Manini hace detener las actuaciones del Tribunal de Honor. Le comunica verbalmente las novedades al ministro Menéndez en una reunión en el Instituto Militar de las Armas y Especialidades, lo que consta en la carpeta fiscal. Luego de varios días, Menéndez le informa al doctor Miguel Ángel Toma y ordena continuar las actuaciones, lo que también está plasmado en las declaraciones de Manini en la carpeta fiscal. Es muy extraño, pero no aparecen preguntas del fiscal al doctor Toma al respecto en la propia carpeta fiscal. El 28 de junio del 2018, el general Manini hace declaraciones desmintiendo los dichos del entonces ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, quien reiteraba errores y falsedades, repitiendo mentiras una y otra vez al mejor estilo de jefe de campaña Goebbels sobre los retiros y pensiones militares. Trataban de imponer el relato de que la culpable del déficit fiscal era la mal llamada caja militar. Hoy confirmamos que lo que ya sabíamos, el problema es mucho más amplio, incluye a todo el sistema de seguridad social y la más importante razón de ese déficit fiscal es la irresponsabilidad en la conducción económica de los dineros públicos en tiempos de bonanza económica. En esos días se quería imponer un nuevo impuesto, discriminatorio e inconstitucional. No era universal, sino de carácter exclusivo para los militares. Murro y Menéndez piden su destitución. Al comandante en jefe se le impone una extraña y desmedida sanción
sin antecedentes para un comandante, quebrantando la reserva que debe tener una sanción. La hacen pública, violando los reglamentos en vigencia, sin un mínimo sentido de la ética ni de la ecuanimidad. La sanción que, más allá del sentido natural de actuación y de ética, debe mantener la más estricta reserva reglamentaria, máxime que se trata del señor comandante en jefe del Ejército, es publicada en todos los medios de prensa, en momentos que el general Manini se encontraba lejos cumpliendo una misión oficial, en el extranjero, en México. La ascensión y por sobre todo la forma como se hace la comunicación, con esa desmesurada explotación mediática, logra exactamente el efecto contrario al que se buscaba. El prestigio del general Manini Ríos crece en su tropa y en el resto de la sociedad. Importantes muestras de solidaridad y apoyo recibe en esos días, desde distintos sectores sociales y políticos de la sociedad. El 15 de septiembre se emiten los fallos de primera instancia del Tribunal de Honor, siendo recusados por Gavazo y Silveira. El general Manini le informa al ministro Menéndez de esos recursos. El 1 de octubre, el ministro Menéndez designa y dispone la actuación del Tribunal de Alzada, la que se reúne por primera vez el 30 de octubre. El Tribunal de Alzada se reúne en 5 oportunidades, hasta que el 1 de febrero del 2019 dicta los fallos. El 13 de febrero del 2019, Manini concurre al Ministerio de Defensa Nacional y entrega el expediente con los fallos y todas las actas de actuación del Tribunal de Honor y adjunta un informe de los obrados de la justicia ordinaria de algunos de los casos de violaciones a los derechos humanos. En ese informe describe 9 casos de militares procesados y condenados sin pruebas. No se trata de violadores a los derechos humanos, ni de los que hicieron desaparecer personas. Entre esos casos está el coronel Juan Carlos Gómez. Algunos de esos condenados sin pruebas siguen presos hasta el día de hoy. Otros murieron en prisión. Ese mismo día, el 13 de febrero, el general Manini le solicita una entrevista al presidente de la República, con el objeto de informar sobre todo lo contenido en el expediente. Menéndez participó de toda esa información a sus asesores y equipos, a los doctores Juan Delgado, Alfredo Maeso y Josefina Nogueira, quienes tuvieron en sus manos el expediente completo con todas las actas del Tribunal de Honor. Tanto la doctora Nogueira, del Departamento Jurídico del Ministerio de Defensa Nacional, como la doctora Mariana Erraskin, directora de la División Jurídica de Presidencia, manifestaron al fiscal Morosoli que eran partidarias de no homologar los fallos del Tribunal de Honor. Fue la Presidencia la que ordenó esa decisión. Si no eran partidarios de homologar los fallos, la pregunta es, ¿por qué razón? La respuesta es obvia, por las declaraciones realizadas por Gavazo. En la carpeta fiscal, el asesor jurídico del Ministerio de Defensa Nacional, doctor Juan Delgado, dijo que él se enteró el 14 de febrero de lo dicho de Gavazo y textualmente expresó: el ministro de Defensa, cuando ese mismo 14 de febrero de 2019 solicitó que diéramos lectura al expediente, el ministro ya estaba alertado un poco de esas consideraciones y tenía muy claro de que se trataba de un tema de gravedad política, institucional y también jurídica trascendente. Todo ese relato que el Poder Ejecutivo no había leído las actas, de que el general Manini no les había informado, queda totalmente demostrado que es una clara falsedad. Pero el fiscal Morosoli descarta toda esa parte de datos de la realidad. Los hechos demuestran que el doctor Miguel Toma y el doctor Tabaré Vázquez tenían conocimiento de todo lo declarado, pero el fiscal Morosoli también descarta esa parte de la realidad. El ministro Menéndez se reúne con el doctor Toma y el doctor Tabaré Vázquez, les informa de todo el expediente. El 18 de febrero, Menéndez pide una nueva entrevista con Tabaré Vázquez, la que se realiza un día después. Ese día, Vázquez le dice que el Poder Ejecutivo decidió homologar los fallos compartiendo los fallos sancionatorios de Gavazo y Silveira, pero no los argumentos. El 20 de febrero se reúnen Menéndez y sus asesores, doctores Alfredo Maeso y Josefina Nogueira, con el secretario de la Presidencia, doctor Toma. En esa reunión se entregó el expediente y sus acordonados
para proyectar las resoluciones relativas al Tribunal de Honor, según consta en el oficio número 042 del 3 de abril del 2019 del Ministerio de Defensa Nacional, firmado por el ministro interino Daniel Montiel, enviado al fiscal Rodrigo Morosoli. El 1 de marzo, el doctor Toma efectuó correcciones a los proyectos de la resolución. El 6 de marzo, el ministro Menéndez pide licencia médica entre los días 11 y 25 de marzo y se nombra ministro interino al señor Daniel Montiel. La pregunta es, ¿cuál es la razón por la que no se destituye de inmediato al general Manini? El 11 de marzo, el presidente Vázquez pide el expediente para reunirse con el comandante en jefe del Ejército al día siguiente. El 12 de marzo, el presidente Vázquez le otorga la entrevista al general, que le había sido solicitada casi un mes antes, recordemos, el 13 de febrero. Lo recibe en la residencia de Suárez y Reyes. Lo destituye por las críticas realizadas a algunos fallos de la justicia, pero no por las actas del Tribunal de Honor, y nombra al general José González como nuevo comandante en jefe del Ejército, siendo uno de los que integró el Tribunal de Honor. No lo releva por el contenido de las actas, por las declaraciones de Gavazo. ¿Por qué razón el presidente Vázquez no releva al general Manini y lo acusa de omisión de informar un presunto delito ante la justicia? Ese mismo día, Vázquez homologa los fallos del Tribunal de Honor, pero no hace denuncia penal alguna en la Fiscalía. Recordemos que el expediente, con todas las actas, había sido entregado al ministro Menéndez un mes antes, y el comandante en jefe del Ejército había pedido una entrevista con el presidente en esa misma oportunidad. Durante todo ese mes transcurrido, no hubo ninguna sanción ni observación sobre la actuación del Tribunal de Honor ni del general Manini. También, el 12 de marzo, el expediente y sus acordonados es devuelto al Ministerio de Defensa Nacional, según consta en el oficio 044 del 3 de abril de ese ministerio, firmado por el ministro interino Daniel Montiel, enviado al fiscal Morosoli. Pasados 45 días de que el expediente estaba en la órbita del Poder Ejecutivo y 20 días después del relevo del comandante en jefe del Ejército, el 30 de marzo se publica un artículo en El Observador, donde se habla de las declaraciones de Gavazo en el Tribunal de Honor. Ante esto, el Poder Ejecutivo se muestra sorprendido. Ante el escándalo, decide ahora sí hacer la denuncia a la Fiscalía General de la Nación. La realiza un día después. Tratan de evitar el escándalo político y mediático, haciendo una denuncia en 24 horas de la aparición de un artículo de prensa, de algo que el Poder Ejecutivo sabía desde hace meses y que tenía en su poder todos los documentos desde hacía 45 días. Recordemos que el expediente, con todas las actas, había sido entregado el 13 de febrero, pero la denuncia la hacen el 1 de abril. El Ejército Nacional es una institución piramidal y es su mando superior el presidente de la República, actuando con el ministro de Defensa Nacional o Consejo de Ministros de acuerdo con lo que establecido en el artículo 168 de la Constitución de la República, quien debe determinar hacer o no la denuncia penal. Finalmente, el secretario de Presidencia, el doctor Miguel Toma, hizo la denuncia ante la Fiscalía, pero con un considerable atraso. Ese mismo día, también es removido el ministro de Defensa Nacional, doctor Jorge Menéndez, quien se encontraba grave, aquejado de una enfermedad terminal. El doctor Tabaré Vázquez concurre a un programa televisivo y, entre otras consideraciones, dice que no le llegaron las actas del Tribunal de Honor y que por eso no las había leído. Sin embargo, el general Manini vio el expediente arriba de su escritorio cuando lo destituyó. Vázquez responsabiliza al ministro Menéndez de no haber hecho la denuncia y por eso lo destituye. Era sabido que el doctor Menéndez ya no se encontraba físicamente en condiciones de concurrir a la presidencia ni de hacer declaraciones públicas, pero no contaban con que sí estaba en condiciones de presentar una nota de renuncia al presidente Vázquez. En esa misiva expresa textualmente: luego de reunirme con usted,
concurrí a la Secretaría de Presidencia acompañado de 2 profesionales del Ministerio, donde interiorizamos de los antecedentes del contenido del Tribunal de Honor y la necesidad de hacer la denuncia de los hechos ante la justicia. Recordemos que la reunión de referencia fue el 20 de febrero. Desde ese día hasta el 1 de abril no se realizó denuncia alguna. En esa nota, el doctor Menéndez no hace acusación alguna contra el general Manini, ni le atribuye responsabilidad sobre nada, en cambio lo hace contra la Secretaría de Presidencia. ¿Por qué extraña razón el ministro Menéndez no responsabiliza al general Manini Ríos, pero sí responsabiliza a la Presidencia y al secretario de la Presidencia, doctor Miguel Ángel Toma? Misteriosamente, el original de la carta de Menéndez desapareció. Y más raro aún, el fiscal Morosoli no la tomó en cuenta. A los pocos días fallece el doctor Menéndez. La familia no acepta, por instrucciones propias de Menéndez, que se le hagan honores fúnebres de ministro de Estado. El doctor Vázquez se disponía a concurrir al velatorio, pero debió de cambiar de rumbo, ya que fue alertado que la familia no quería ni verlo cerca del velorio. ¿Por qué razón la familia no querría que el presidente de la República se hiciera presente al velatorio de quien era su ministro hasta pocos días antes? Existía y coexiste, sin dudas, una fundada razón, más allá de la reconocida frialdad e insensibilidad debería pesar sobre su conciencia. Desconocemos la razón por la cual el doctor Vázquez no realizó la denuncia, mucho tiempo antes. Se escucharon argumentos muy insólitos, raros y extravagantes, de alguna manera hay que llamarlo, que no sabía, que no le habían dado las actas, que solo le habían dado el oficio de elevación, luego que sí le habían dado las actas, pero había firmado sin leer, que no le habían advertido de lo que contenían las actas, luego que sí sabía el contenido, pero que estaban ordenando las actas para posteriormente hacer la denuncia, muchas explicaciones embaucadoras y fundamentos contradictorios. En fin, ningún argumento veraz ni creíble. Luego de ser relevado el 12 de marzo, y con su correspondiente pase a retiro automático acorde con la Ley Orgánica Militar, el general Guido Manini Ríos, que desde tiempo atrás gran parte de la sociedad había aquilatado, apreciado y valorado su temple, su gran personalidad, su calidad humana, su honestidad, su liderazgo, provoca lo que desde altas autoridades de los distintos partidos políticos le hicieran ofrecimientos de eventuales lugares importantes a ocupar como candidato en los respectivos partidos. Entre ellos, nuestro joven partido Cabildo Abierto. El 3 de abril, luego de estudiar esa propuesta, el general Manini acepta en forma pública ser candidato de Cabildo Abierto. Comienza la campaña electoral para las elecciones internas a realizarse el 30 de junio del 2019. Expresión democrática por excelencia, donde cada ciudadano hace valer su voto. Durante la campaña se dieron una serie de coincidencias demasiado obvias que de alguna manera pueden haber afectado las elecciones. No sabemos en qué sentido, posiblemente al revés del efecto esperado. 3 días antes de las elecciones internas, la Fiscalía cita a declarar al general Manini Ríos. El 3 de octubre, a días antes de las elecciones nacionales, nuevamente la Fiscalía cita a declarar al candidato de Cabildo Abierto, con intención de su formalización. El 23 de octubre, es decir, 4 días antes de las elecciones nacionales, se le cita nuevamente para el 1 de noviembre para una audiencia de formalización. 5 días después de las elecciones nacionales y semanas antes de las elecciones presidenciales, se solicita el desafuero del senador electo Guido Manini Ríos. El doctor Gonzalo Fernández dijo literalmente: yo estuve en el 2002 en la Comisión para la Paz y lo que contó Gavazo ya lo sabíamos. Lo destapó el periodista como si fuera un gran tema, pero creo que fue más bien un asunto burocrático. Hace solo semanas, el 19 de agosto del 2020, el Tribunal de Apelaciones de Segundo Turno, compuesto por José Balcaldi, Daniel Tapié y Horacio Míguez, ordenó archivar la causa de Comensoro.
Ni siquiera hubo mérito para citar a Gavazo en todos estos meses. Pasaron más de 500 días de la denuncia penal realizada por el Poder Ejecutivo y nada. Es decir, nada nuevo de relevancia en materia penal o se resolvió cumplir con el principio jurídico non ibis in idem, de cosa juzgada. A manera de conclusiones, los generales integrantes del Tribunal de Honor le comunicaron en forma verbal, no como se dijo acá que lo habían entregado por escrito, al entonces comandante en jefe, las nuevas declaraciones de Gavazo. La información sobre la muerte de Roberto Gómez Oro se sabía desde el 2002 en la Comisión para la Paz. No dijo nada nuevo, según declaraciones del doctor Gonzalo Fernández. La justicia ya había dictado sentencia por ese delito en el año 2012. El coronel Juan Carlos Gómez estuvo 3 años y medio preso por un delito que jamás cometió. La novedad de las declaraciones de Gavazo era que él solo había trasladado el cuerpo de Gómez Oro desde Montevideo hasta el Río Negro, cosa poco creíble que una sola persona lo pudiera hacer. El senador Manini Ríos hizo exactamente lo mismo que los generales integrantes del Tribunal de Honor. Lo comunicó al ministro Menéndez en forma verbal en 2 oportunidades y luego informó todo por escrito en forma detallada en el expediente completo que entregó el día 13 de febrero del 2019. Los profesionales asesores y del equipo jurídico del Ministerio de Defensa Nacional asesoraron no homologar el fallo. Lo hicieron al estudiar las declaraciones de referencia. ¿Por qué razón lo harían si no fuera porque sabían de lo que había declarado Gavazo en el Tribunal de Honor? Todo el expediente lo entregó el ministro Menéndez con 2 de sus asesores. En primer término lo hace al presidente Vázquez y luego, a instancias de este, se lo entrega al secretario de Presidencia, el doctor Miguel Ángel Toma, el día 20 de febrero. Un mes después de haber entregado todo el expediente, el 12 de marzo, el presidente Vázquez concede la audiencia solicitada del comandante en jefe y es relevado del cargo con su correspondiente pase o retiro obligatorio. En su lugar nombra al general González, uno de los miembros del Tribunal de Honor. ¿Por qué razón nombró al general González como comandante en jefe? ¿Por qué razón el presidente Vázquez destituye al general Manini por sus críticas a algunos fallos judiciales, pero no hace la más mínima mención para fundamentar esa decisión que también le habían ocultado información contenida en las actas del Tribunal de Honor? Luego de pasados 20 días sale un artículo en la prensa detallando algunas actas del Tribunal de Honor. A las 24 horas de aparición del artículo de prensa, Vázquez destituye al ministro Menéndez, al comandante en jefe, general González, al jefe del Estado Mayor de la Defensa, general Ramón. Ambos integraron el Tribunal de Honor. También lo quiere hacer con otros 4 generales integrantes del Tribunal de Honor y del Tribunal de Alzada, pero no obtiene las mayorías necesarias en el Senado de la República para hacerlo. Ese mismo día, el doctor Miguel Ángel Toma hace denuncia ante la Fiscalía General. En 24 horas, un artículo de prensa había logrado hacer algo que en 45 días el Poder Ejecutivo no había hecho. Comienza el proceso político y la campaña electoral. Se mezclan inexorablemente la justicia con la política. El 3 de abril, el general Manini Ríos acepta la propuesta que se le había hecho semanas antes de que fuera candidato a la presidencia de la República por el partido Cabildo Abierto. Esa mezcolanza de la justicia con la política da lugar a las siguientes coincidencias, de alguna forma hay que llamarlas. 3 días antes de las elecciones internas del domingo 30 de junio, el fiscal Morosoli cita a declarar al general Manini. 4 días antes de las elecciones nacionales, el 27 de octubre, el fiscal Morosoli cita al general para una audiencia. 4 días después de las elecciones nacionales y a escasas 3 semanas de las elecciones presidenciales, el 24 de noviembre, el fiscal Morosoli, en la audiencia de formalización, resuelve pedir el desafuero del senador electo Guido Manini Ríos. A pesar de los pedidos y citaciones del fiscal, casi 270.000 personas votaron el 27 de octubre al general Guido Manini Ríos, en la fulminante y sorprendente campaña de solo algunos meses de creación de Cabildo Abierto.
En la carpeta fiscal figura que el doctor Miguel Ángel Toma declara ante el fiscal Morosoli que era el ministro Menéndez el responsable de denunciar los supuestos nuevos delitos declarados por Gavazo. Cuando hace esas declaraciones, Menéndez ya estaba fallecido. Sin embargo, en la carta que hace el doctor Menéndez, pocos días antes de su muerte, lo contradice y responsabiliza a la presidencia y al doctor Toma de no hacer la denuncia. Otra clara contradicción que el doctor Toma hace el 1 de abril la denuncia ante la Fiscalía General, cuando en Fiscalía dijo que era el ministro quien la debía hacer. El doctor Toma declara ante el fiscal que las críticas realizadas por el general Manini Ríos a algunos fallos judiciales, si la prensa se enteraba y las publicaba, podrían afectar su trabajo en Roma por el Plan Cóndor. En realidad, hace pocos días supimos que eran otras las prioridades y preocupaciones que tenía el doctor Toma en sus viajes a Roma. En sus declaraciones, el doctor Toma también afirma que el general Manini Ríos no dijo nada del contenido del expediente. Luego, en clara contradicción, dice que el 20 de febrero el doctor Menéndez, acompañado por sus asesores jurídicos, lo ponen en conocimiento de las declaraciones de Gavazo, que estaban incluidas en las actas del expediente. El 2 de abril, en un programa televisivo, Tabaré Vázquez dice que se había enterado por la prensa de las declaraciones de Gavazo, que nadie le había informado. Sin embargo, en las declaraciones del 4 de junio, que constan en la carpeta fiscal, dice que el 18 de febrero el doctor Menéndez le había informado de las declaraciones de Gavazo. ¿Cuál será la razón que tuvo el fiscal para no preguntar por esa clara contradicción de Vázquez? También de la carpeta fiscal surge que el general Manini Ríos le declara al fiscal que en 2 oportunidades, acorde con lo establecido por el artículo 77 del Reglamento del Tribunal de Honor, se suspenden las actuaciones de ese tribunal por unos días, hasta posterior resolución de continuar. En esas ocasiones, el ministro Menéndez le informó que había consultado en una de esas ocasiones, debí decir, el ministro Menéndez le informó que había consultado y recibido respuesta de continuar con las actuaciones por parte del doctor Toma. Lo que no surge de la carpeta fiscal es que Morosoli le haya preguntado al doctor Toma al respecto. ¿Por qué razón el fiscal no le pregunta al doctor Toma sobre los motivos por los que ordenó continuar las actuaciones? Ni siquiera le pregunta si recuerda cuando Menéndez lo consultó. Recordemos que, en cambio, sí está plasmado en la carpeta fiscal que el general Manini lo afirma. Parecería que el fiscal es solo acusatorio para Manini, hasta con animosidad. En cambio, parecería ser el abogado defensor del doctor Toma, al que ni siquiera le pregunta sobre esas declaraciones que claramente lo comprometen. Todas esas clarísimas contradicciones, que algunas están en la carpeta fiscal y otras que misteriosamente no aparecen, no son advertidas ni tomadas en cuenta por el fiscal Morosoli. ¿Por qué razón el fiscal no utiliza su astucia y reconocido profesionalismo para advertir esas contradicciones del doctor Miguel Ángel Toma? Surge del estudio de la carpeta fiscal que Morosoli no tiene los mismos criterios para interpretar el artículo 177 del Código Penal para con el doctor Tabaré Vázquez, tampoco para con el doctor Miguel Ángel Toma, tampoco tiene los mismos discernimientos para con los generales integrantes del Tribunal de Honor, ni para los profesionales jurídicos del Comando General del Ejército y del Ministerio de Defensa Nacional, siendo algunos especialistas en derechos humanos, y tampoco para con los abogados de la Secretaría de Presidencia. ¿Por qué razón objetiva solo acusa al senador Guido Manini Ríos? Semanas atrás, el 19 de agosto, el Tribunal de Apelaciones ordenó no reabrir el caso de Gomenzoro. No encontró nuevos elementos determinantes ni elementos jurídicos y ordenó que se cumpliera el principio jurídico de non ibis in idem. Gavazo se encuentra cumpliendo una condena desde hace 14 años y deberá continuar con esa sentencia. Hablando de criterios disímiles, y solo a título de ejemplo, no deja de llamar la atención que un año atrás tomara estado público que en el año 2015
el conductor de radio Orlando Pettinati entregara al doctor Javier Miranda un CD con información de relevancia mucho más trascendente que la aportada por Gavazo en el Tribunal de Honor, con información del lugar donde se encontraban los restos de una mujer desaparecida, sin que hicieran absolutamente nada al respecto. En ese año, en el 2015, el doctor Miranda ocupaba el cargo público, nada menos que de secretario de Derechos Humanos de la Presidencia de la República. Hasta el día de hoy, ningún fiscal lo ha imputado por lo que establece el Código Penal en su artículo 177. Quizás la Fiscalía aún esté investigando, estudiando el caso y vaya a actuar, o esa información se archivó o fue directamente al freezer. Otro ejemplo. En el año 2006, una vez recibidas las actas del Tribunal de Honor de Gilberto Vázquez por parte del entonces jefe de la Dirección Personal Militar del Ministerio de Defensa Nacional, coronel Edgardo Martínez, le informó del contenido de las actas al entonces subsecretario del Ministerio, doctor José Bayardi. Este le requirió fotocopias de las actas que contenían la parte de preguntas y respuestas. Alrededor de 50 hojas fotocopiadas le fueron entregados en mano propia, conteniendo las declaraciones de Gilberto Vázquez, en las escaleras del edificio central del Ministerio. Consultado Bayardi si quería que se fotocopiara el resto del expediente, contestó que no, que solo necesitaba las partes del preguntado y contestado en el Tribunal de Honor. Es decir, en ese caso, en el 2006, tampoco se ocultó información por parte de los militares. Los que la escondieron fueron otros. La Fiscalía de Delitos de Lesa Humanidad abrió la semana pasada ese caso del año 2006. Y si lo hizo es porque entiende que no prescribió el delito previsto en el artículo 177 del Código Penal. Sin duda confiamos que en ese caso se investigue ese ocultamiento de los delitos de violaciones a los derechos humanos y se resuelva responsabilizando e imputando a quienes ocultaron la información, sin olvidar el artículo 8 de la Constitución de la República, que nos recuerda que todos somos iguales ante la ley y no hace distinciones entre profesiones de militares y civiles de ningún tipo a la hora de penalizar. Pero volvamos al tema que nos compete ahora. Pedir la formalización del senador Manini Río por parte de la Fiscalía, sin pedir la formalización de los indudables responsables, demuestra la falta de una mínima objetividad, la falta de sustento jurídico, la falta de principios éticos, con todo el procedimiento que sin dudas tiene enquistado un componente político-ideológico y que demuestra que la Fiscalía, en este caso, no da las garantías del debido proceso. Dijo el fiscal general de la Nación, Jorge Díaz, hace pocos días ante la Comisión de Presupuesto de Diputados. Textualmente, los fiscales no somos imparciales por la sencilla razón que somos parte, pero también agregó que se requiere actuar con objetividad, lealtad y buena fe. No me cabe ninguna duda que no son imparciales y entiendo el sentido en el cual lo dice el fiscal, pero esa parcialidad la deben tener siempre, en todos los casos y con todos los involucrados. Jamás deben de ser elegidos a conveniencia del poder o del gobierno de turno. Deben actuar con objetividad, lealtad y buena fe, dijo. Objetividad, es decir, expresar la realidad tal cual es, sin prejuicios e intereses personales. Entonces no son admisibles las obsesiones por formalizar a uno y dejar libres a los verdaderos responsables. También se refiere a la lealtad que debe tener un fiscal, aunque veo una disfunción de hacia quién. ¿Lealtad a las instituciones democráticas y republicanas o lealtad a un gobierno por intereses personales o ideológicos? No dejan muchas dudas la falta de objetividad y dudosa buena fe con la que el fiscal llevó adelante esta causa. Donde sí hay méritos jurídicos para empezar un proceso por ocultamiento de la verdad, por falta de responsabilidad y compromiso con la defensa de los derechos humanos, falta de honestidad intelectual, de dignidad y de honor, es
en los verdaderos responsables de encubrir esa información. Sin dudas, el doctor Miguel Ángel Toma y el doctor Tabaré Vázquez tienen mucho que aclarar. Nos da tristeza leer en la carpeta fiscal la falta de dignidad de las declaraciones de Tabaré Vázquez, tratando de eludir sus propias responsabilidades, inculpando al doctor Menéndez y al senador Manini Ríos, en lugar de hacerse cargo. De lo sublime a lo ridículo hay solo un paso, dijo Napoleón Bonaparte hace 200 años. Por todos los hechos expuestos, es muy claro que no existen méritos jurídicos ni políticos para suspender los fueros del senador Manini. No hay lugar a formación de causa, acorde a lo establecido en el artículo 114 de la Constitución de la República. A pesar de la persecución jurídica y política durante toda la campaña electoral, el pueblo, con sus 270.000 votos, puso al senador Guido Manini Ríos en esta casa de la democracia. Y solo será el pueblo, el soberano, aunque a muchos les pese y no les guste, el responsable de sacarlo. Mi autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana, dijo el prócer de la patria. Muchas gracias, señora presidenta.